Nuestros trabajos, tal cual los conocemos, ¿están en riesgo de extinción? Las tecnologías de la información y la comunicación, la robótica, la inteligencia artificial, vienen cambiando el panorama laboral de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la irrupción de Uber en el transporte de pasajeros. Pensemos en las reacciones de los taxistas que de un día para el otro vieron sus puestos de trabajo amenazados por una aplicación para celulares que lo que hace es poner en contacto a los pasajeros con cualquier conductor dispuesto a ofrecer su vehículo para un viaje. En el exterior y últimamente abundan los ejemplos. Por citar uno, el nuevo proyecto de Amazon, la tienda Amazon Go, un supermercado sin cajeros ni reponedores, basado en un sistema de sensores e inteligencia artificial que detectan qué producto eligió el cliente y lo van cargando automáticamente a su carrito virtual en el teléfono inteligente. Vamos a dedicar el espacio de la mesa para hablar del futuro. Vamos a dedicar los minutos que vienen a detenernos en este asunto, nuestros trabajos, la incorporación creciente de tecnología, sus consecuencias y cómo prepararnos para lo que se viene. Presento a quienes han aceptado nuestra invitación y nos acompañan en la mesa. Empiezo por Valeria Fratocchi, que es máster en Dirección y Administración de Empresas por el IEM, Universidad de Montevideo, psicóloga por la Universidad Católica, participó en la investigación Tecnología versus Personas, el fin de nuestros puestos de trabajo. Valeria, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Saludo también a Lenson Lustonó, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, abogado, egresado de la UDELAR con estudios de posgrado en Italia, España y Suiza. Integra el Instituto Uruguayo de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Nelson, también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Más cerca del micrófono, a ver. Muchas gracias. Más cerca todavía. Aún más cerca. ¿Sí? ¿Está desconectado ese micrófono? ¿Sí? Bueno, seguimos. Sigo con las presentaciones. Gabriel Colla, presidente de la empresa Infocorp. Se formó en gerencia y dirección de empresas en el IEM, Universidad de Montevideo, y anteriormente había estudiado electrónica en la Universidad Ort. Gabriel, bienvenido. Un placer, muchas gracias, Emiliano. Hace tiempo que no charlábamos contigo. ¿Sí? Un placer. Hubo una época en la que eras columnista, incluso aquí en Perspectiva. De verdad, te tengo miedo. Y por último, Facundo Ponce de León, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía por la Universidad de la República. Bueno, ya ha integrado otras mesas del futuro aquí en Perspectiva. Facundo, gracias de nuevo. Un placer estar acá. Preguntas tengo 25, pero empiezo por una bien general. ¿Esta incorporación creciente de tecnología a los trabajos es un problema o es más bien una oportunidad? ¿Quién larga? Bueno, capaz Valeria. que podemos largar nosotros porque, claro, cuando nos dio 54% la cantidad de puestos de trabajo que en Uruguay tienen riesgo alto de ser sustituidos por tecnología en un horizonte de 20 años, nos hicimos la misma pregunta. Esto es como la Matrix, donde las máquinas nos van a sustituir y entonces estamos en un problemón. Y bueno, y ahí la verdad es que la buena noticia es que tenemos 20 años para trabajar, con lo cual nada parece tan catastrófico si uno puede gestionarlo proactivamente. Y por ¿20 años? Sí, porque este estudio lo que indica es una proyección de 20 años en materia de riesgo. Ajá. Entonces nos da tiempo. O sea que tan grave no es. Es como tener un diagnóstico muy precoz de algo. Pero, disculpame que la complique, sí. ¿no? Pero un sistema como este del Amazon Go, Sí. que liquida a los seres humanos cajeros de supermercados, ¿está tan lejos? ¿Está a 20 años? No, el 54 está a 20 años, pero ese 54 se va a ir componiendo año a año, con lo cual es un tema que hay que ir empezándolo a acompañar desde ahora. Ajá. Es decir, lo que sí no tenemos es un dictamen de que mañana, en 2017, la mitad de nosotros queda sin trabajo. No Ajá. es eso. Lo que sí, la mitad de nosotros puede quedar sin trabajo en 20 años si no hacemos algo al respecto desde ahora. Eso es un poco la cuestión. El tema es que cuando analizamos cualitativamente cuáles eran los puestos que estaban en riesgo, y eso es la contracarga, cuáles son los cuellos de botella que frenan un poco la sustitución del trabajo por parte de la tecnología, lo que visualizamos también es que había una enorme oportunidad de mejorar la calidad del trabajo a partir de esto y sobre todo de que el trabajo fuera más humano en definitiva, porque la sustitución se puede visualizar más claramente en puestos en los que francamente no todo lo mejor del ser humano, no todo su potencial es lo que se despliega y que visto desde afuera uno dice sí, claramente hay cosas que está bueno
y van a hacer a un trabajador incluso más feliz si lo liberamos de la carga de determinadas tareas que son absolutamente repetitivas, rutinarias, que no tienen valor agregado y que tampoco le hacen demasiado bien a quien hoy las está desempeñando. Claro, pero esa persona te escucha y dice, puede ser, sí, quizás, ahora, dame una alternativa, quiero tener una alternativa, no quiero quedarme sin empleo, ¿no? Sí, la alternativa es la formación. Vamos a seguir. ¿Qué dice Lustó? Bien, yo creo que tiene los dos aspectos, ¿no? Un aspecto positivo en cuanto a que va a abrir una cantidad de nuevos empleos abiertos a la tecnología, tal vez con menos carga para el ser humano. Tal vez lo digo en términos relativos, porque ¿cuál será la nueva carga? Capaz que sea una carga más intelectual, pero en definitiva yo no estoy tan convencido que sea menos carga. Todos sabemos que hoy el trabajo frente a Internet en algunos países ha sido limitado. El trabajo, por ejemplo, el apagar en Alemania, el apagar el celular luego que uno sale del trabajo, se ha tenido que dictar una ley aplicando eso para que uno no siga permanentemente prendido al trabajo. Eso está bueno observarlo, ¿no? Es un desafío más grande que el trabajo del futuro y es hacia dónde mira nuestra sociedad en materia de formación en el futuro. Sí, cuando es muy difícil asegurar cuál es ese futuro. O sea, ¿cómo sabemos qué tipo de profesiones tenemos que educar? Si capaz que esa profesión, ese puesto de trabajo, dentro de 5 años o 10 no existe, ¿no? Es claro que ese es un problema, ¿no? Pero también ahí hay una tarea de prospectiva, ¿no? Es decir, algún riesgo hay que tomar en la vida, ¿no? La medicina va a ser otra. Ahora, si nosotros tenemos médicos que sepan bastante de tecnología, va a ser mucho más importante esa formación, ¿no? Sí. Vayamos a Gabriel, que está absolutamente sumergido en el sector. Y capaz en que las tecnologías de la información. desde ese lugar voy a tratar de hablar lo menos posible de tecnología. ¿Sí? Y a mí algo que me pasaba, digamos, cuando pensaba en esto, lo primero es de acá a 20 años estando en tecnología, yo no podría decir nada, digamos. De acá lo que pasó en los últimos 20 años era totalmente impredecible. De acá a las empresas de tecnología, pensar de acá a 2, 3, 5 años es como un abismo. O sea que de acá a 20 años sería ciencia ficción lo que podría decir. Y algunas cosas de esas me voy a animar a decir, pero en materia de ciencia ficción, sin ningún sustento. Y lo otro que a mí me pasaba es que acá hay como una definición en la que estamos basando todo este estudio, que es la definición de trabajo, ¿no? Y trabajo como la definición de una tarea que alguien desempeña aparentemente dentro de un horario, en un rol, y algo que me pasaba y me chocaba muchísimo era la de puesto de trabajo, ¿no? Y, ¿por qué te choca puesto de trabajo? Porque me parece que nos encasilla al ser humano en un determinado lugar como el de cajera, reponedor, taxista, chofer, periodista, y creo que cada vez menos esas barreras existen. O sea, cuando yo miro el trabajo que hace la mayor parte de la gente, inclusive nosotros, siento que hoy no lo hacemos en horarios totalmente dispersos, a través de herramientas totalmente dispersas. El mayor valor que generamos a veces no está en la tarea en sí misma, sino en otras componentes de la tarea que se pueden hacer en la ducha. Y sería muy difícil pedirle a alguien que defina su puesto de trabajo. Y creo que en donde lo defina y se transforme en un puesto y de trabajo, como es la definición hoy, seguro, no sé si en 20, en 5 o en 6, va a tener un clon al lado que lo va a hacer igual o mejor que él. Pero por esa regla del juego, por el lugar donde yo me quise poner, digamos, ¿no? Que ser una persona que me limité y dejé de ser humano. Pasé a ser una máquina. Entonces la máquina va a poder hacer mejor mi trabajo. Ajá. Facundo, ¿con qué sombrero hablas? ¿Con el de periodista o el de filósofo? No, el de filósofo. Y recojo un poco esta intuición que dice Gabriel, porque creo que va justamente por ahí. Nosotros venimos de una época moderna, capitalista, donde se pensó que el trabajo era lo que nos definía como seres humanos y que el hacer iba a moldear totalmente nuestro ser. Y creo que todo este cambio, esta cuestión, para volver a la pregunta inicial que tú decías, es una oportunidad porque tenemos que reevaluar esta cuestión de que nosotros tenemos que hacer cosas para definir quiénes somos. No necesariamente tenemos que hacer cosas y que esas cosas sean trabajo y sean un puesto y tengan un horario y tengan una función. Marx habló de alienación, Durkheim habló de anomia social, Weber habló de la jaula de hierro. Es decir, son todas advertencias que tienen 2 siglos que te dicen, ojo con esta idea de que solo tenemos que ser seres productivos y si no producimos dejamos de ser seres humanos.
porque acarrea una cantidad de problemas a nivel antropológico y filosófico, y en ese sentido esta revolución de las TICs no hacen otra cosa que ponernos de frente a este problema, que no es actual el problema en sí mismo, ¿no? ¿Cómo definimos quiénes somos, cómo nos transformamos en personas? El trabajo no es la única respuesta a eso. ¿Cuáles son las otras? Bueno, puede preguntarse el oyente. Sí, son la formación, son la reflexión, digamos, es como siempre, es como el balance de ciertas cosas. Esto de Alemania, de apagar el teléfono, es porque uno no hay que trabajar ni 14 horas, ni 6, es como reevaluar el concepto. Tenemos que pensar que en la Edad Media se trabajaba un promedio de 150, 160 días. O sea, imaginemos por un segundo de que tu vida a partir de ahora es que trabajás un día sí, un día no. ¿Qué haces ese día que no trabajás? Bueno, así vivió gente durante siglos. Y ese día no producían, no sé, reflexionaban, yo qué sé, hacían deporte, no sé qué, o sea, porque no lo tengo estudiado a nivel de vida cotidiana. Digo que lo que está por ahí, por detrás, es romper con un modelo que es el modelo de que nosotros solo tenemos que producir. Porque eso tiene muchos problemas, entre otros, el tema de la medicina, la vejez. ¿Qué pasa cuando no producimos más? ¿Somos inútiles? ¿Y qué quiere decir que eso es inútil? ¿Cuánta gente conocemos que en realidad es inútil y es totalmente fundamental para nosotros desde otros puntos de vista? Digo, esto de la utilidad, del producir, del hacer, está en cuestión, y que esté en cuestión es una buena noticia. Valeria, ¿qué dice la psicóloga? Porque de esto mismo tú has hablado en la investigación de la UEM, a la que hemos hecho referencia hace un rato. Porque todo esto, el primero que detonó, digamos, la polémica sobre esto fue Jeremy Rifkin cuando escribió su libro El fin del trabajo. Yo era bastante joven y quedé como, buah, esto se complicó realmente. Y una de las hipótesis que él manejaba era, bueno, en la medida que no tengamos que dedicar tiempo al trabajo, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Entonces hablaba mucho de el espacio de ocio y de esparcimiento que se empieza a desarrollar, y mucho de la posibilidad de rescatar los espacios de cuidado. El Sistema Nacional de Cuidados por ahí nos viene un poco a la mente, esto de volver al cuidado de nuestras familias y poder dedicar más tiempo a lo vincular. Entonces, siendo eso súper positivo, una de las cosas que analizamos nosotros fue decir, y si pudiéramos tener una perspectiva en la cual la parte de producción, del hacer, se encargara a las máquinas, con un nivel de eficiencia tan alto que la parte económica y productiva estuviera resuelta. Y hay personas que trabajan bastante menos y reciben, bueno, el dinero necesario para sustentarse, pero sin necesidad de trabajar. ¿Sería un mundo más feliz? Claro, por un lado uno está cansado a esta altura del año y dice, sí, si me dieran un poco más de tiempo libre estaría más feliz. Pero por otro lado, lo que hicimos desde el punto de vista psicológico, analizar qué rol juega el trabajo. Y si bien es cierto que el trabajo en una posición extrema tiende a alienarnos y a deshumanizarnos, hay una cuota de nuestro funcionamiento que claramente se sustenta en el trabajo y que aparte tiene mucho que ver con lo evolutivo. El ser humano ha llegado donde ha llegado trabajando y haciendo. Entonces, el trabajo contribuye a la realización del ser humano. A sentirme productivo, a ser parte de un equipo, a interactuar con otros, a poder formar parte de un proyecto que me trasciende. Es decir, hay cosas que yo individualmente puedo hacer, pero que solo cuando llega una organización o una propuesta más grande, con un esquema colectivo, puedo ver el puente que cruza del lado al lado de un río, porque solo no lo podría haber hecho. Entonces hay 1000 aspectos desde el punto de vista psicológico que impactan en los niveles de satisfacción y de felicidad, que son importantes, porque hacen a la calidad de vida emocional, no solo para la persona, porque en psicología no es solo la persona, eso derrama a su entorno. Entonces decíamos, no nos imaginamos un mundo en el cual la gente vaya al cajero, reciba dinero y no tenga una propuesta realmente en la cual pueda trabajar, o alguien que le organice el ocio. Tú estás aludiendo a la posibilidad de que algunas personas, o una cantidad enorme de personas, efectivamente no tengan lugar en el mercado de trabajo, y vivan entonces de una especie de pensión, de un subsidio. Claro, y sin un ocio estructurado, porque lo que vemos es que cuando el ocio no se estructura un poco, tampoco lleva a la reflexión, a la creatividad, sino que en muchos casos sí, pero en la mayor parte de los casos no. Es el que el ser humano necesita una cierta orientación y estructuración por objetivos para desarrollarse. Sí. Pero, a ver, Gabriel o Facundo, los tres estaban levantando la mano. Lo que me viene pasando mucho es que sigue habiendo y entiendo por qué sea, digamos, ¿no? Pero una relación muy fuerte entre hacer una determinada actividad y recibir una compensación económica. Y si yo no hago esa determinada actividad, no recibo la compensación y dejo de trabajar. Y yo lo que creo es que las personas, lo que hacemos todos los días es trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive cuando hacemos el mate, inclusive cuando criamos a nuestros hijos, inclusive cuando compartimos con nuestros amigos, porque lo que estamos haciendo es poner nuestras habilidades al servicio de los demás.
Y eso lo hacemos de múltiples formas. En algunos casos y en algunas situaciones recibimos una compensación por ello. Y en otros tantos no debería ser ni lo más relevante, porque esta relación que queremos buscar lineal, primero que las máquinas no las tienen, y después que los seres humanos no las deberíamos por qué tener, digamos. Es una situación que hoy tenemos la oportunidad de rebarajar las cartas y decir, yo hago un montón de cosas en las cuales mi mayor realización no es recibir una compensación económica. Las hago por el hecho de hacerlas en sí, de sociabilizar, de lo que estoy haciendo por el otro, del amor que le pongo a esa tarea. Y eso no se acaba ni con Uber, ni con el robot, ni con la... Yo puedo seguir poniéndole amor a la tarea que me toca hacer. Bueno, a veces voy a recibir una compensación. Ejemplo clarísimo, no. que además cada tanto se discute, el ama de casa, entre comillas, ¿no? La madre que no trabaja afuera, pero vaya, sí tiene tarea en el hogar. Y después hay otros, ¿no? El voluntariado, la militancia y ahora política. que dijiste las amas de casa, déjame decir un último comentario que no me lo quería hablar. Yo creo que de la misma manera que hace un tiempo surgió esta frase de a todos nos va a llegar nuestro Uber, y que tiene que ver, me parece a mí, con los modelos de negocios y las profesiones que se ven en juego, digamos. Yo podría decir hoy en el tono de ciencia ficción, esto de acá a 20 años, es a todos nos va a llegar nuestro clon. A todos nos va a llegar alguien que podría perfectamente hacerlo de hoy. Las amas de casa les está llegando Rumba, que es una aspiradora que pasa y limpia, pero no por eso se quedan sin trabajo. O sea, les quitó una funcionalidad que no es esencial que la tenga por qué hacer, que es barrer, y hay una máquina que lo puede hacer, pero su amor por la tarea que hace y puesto en la familia, que es lo que hace la ama de casa, al contrario, se revaloriza. Ajá. Entonces, creo que el problema que tenemos es cuando nosotros miramos linealmente la tarea que hago, recibo una compensación y es altísimamente probable que la deje de hacer en breve. ¿Quién sigue? El mundo ya lo... Fuimos un poco rápido, dimos varios saltos adelante, ¿no? Sí. Me gustaría después volver a dónde estamos hoy, cuáles son los sectores más comprometidos, qué es lo que vamos a observar en los años siguientes. Pero sigamos por acá, a ver, Nelson. El mundo me parece que ya algunas de estas exploraciones las ha hecho y con resultados negativos. Lo que se planteaba de que el Estado o alguien pagar una es el famoso tema de la renta mínima garantizada. Los suizos tuvieron recientemente un plebiscito y fue negado por el pueblo suizo, justamente por lo que planteaba Fratocchi, en el sentido de que, bueno, el trabajo no es solo, no dignifica de alguna manera en la concepción clásica del trabajo, no solo que dignifica, sino que derrama una cantidad de beneficios para el ser humano, el sentirse útil en la concepción clásica. Obviamente que el ser del medioevo era absolutamente diferente. Lo que sí es cierto es que la mirada hacia el ser del medioevo es prácticamente impracticable. Creo que lo que tenemos que hacer es hacer una mirada hacia el ser del siglo presente o aún de los siglos venideros, ¿no? Y los que somos bastante, que tenemos unos cuantos años, nos acordamos del mundo de los supersónicos, de un dibujito que había. Acá hay varios, entonces confesaron. Y en ese mundo de los supersónicos, recuerden que el jefe de familia también tenía una ocupación. O sea que no era simplemente que todo absolutamente cumplido. Yo entiendo que creo que el tema es bien desde el punto de vista no solo con la concepción capitalista, que es la que nos ata a la concepción trabajo actual. Me parece que pasa más por un tema de cómo el ser humano internaliza el bien trabajo, el valor que le da, por lo menos en nuestra comunidad actual, ¿no? El valor que le da a su vida atada al valor trabajo, ¿no? Bueno, de eso empezó hablando Facundo. Entonces, exacto. Ahora, después que se generó esta discusión, ¿cómo volvés? No, yo creo, para retomarlo de Lustano, para pensar en el trabajo del siglo XXI, XXII y XXIII, es importante mirar al medioevo, a la antigüedad, Atenas, y no solo al sistema capitalista de los supersónicos. Creo que forma parte de nuestra condición humana tener esa hondura temporal. Entiendo mucho lo de Valeria, me parece también muy... no quiero, capaz que se malinterpretó por esta cosa de generar ya el punto de vista, no es que no creo que en el trabajo uno se realice, creo que este problema de las TICs plantea de nuevo el trabajo como dignificador, el trabajo que se hace y en el que uno se realiza, que creo que está muy lejos de una cantidad de actividades automáticas que realizan una cantidad de personas hoy, donde esta idea de realización, de plenitud, de vincular, de proyectarse y de trascendencia no está presente.
En ese sentido, si esa tarea, en vez de hacer los humanos, la hacen las máquinas, parecería ser una buena noticia. Sí, definitivamente. Es eso lo... De hecho, y volviendo al tema de Gabriel sobre qué consideramos puesto, la verdad que el foco en este momento de las disciplinas de diseño organizacional en este momento es lo que se llama Human-Centered Job Design, es decir, dejar de diseñar los puestos como antes, fraccionando tareas, de vuelta sistematizándolas de la forma más simplificada y repetible y con competencias más acotadas para que sea fácil encontrar un trabajador que después las pueda realizar. Es decir, tenemos que repensar los puestos desde otra forma. Ese es el asunto. Y después hay un tema que, claro, que nosotros desde el punto de vista del trabajo no logramos calzar muy bien, porque todo lo que decía Gabriel, el tema de lo que hace esa ama de casa, esa mamá, por su familia, qué sé yo, para nosotros desde el punto de vista psicológico se sale del concepto de trabajo porque... pero muy explícitamente y muy estratégicamente no queremos que sea considerado trabajo, porque creemos que todo lo que pasa por la dinámica del cuidado del otro tiene que estar inscripta en lo que llamamos el vínculo de gratuidad, es decir, donde se hace por amor simplemente, porque eso implica la incondicionalidad, la permanencia, el estar por siempre y para siempre y por vos y no importa en qué condición. Entonces es como que nosotros, claro, no logramos conciliar esto de que el ama de casa en ese rol sea considerado trabajo, sí, en que la aspiradora sea lo mejor posible y todo, y que... porque lo que pasa es que el ama de casa en ese rol, hoy, hasta hoy, y ni que hablar en el pasado reciente, genera otro tipo de desafíos, ¿no? Capaz que al ama de casa, capaz que a esa madre le encanta lo que está haciendo, pero no puede, o sea, la familia no puede darse el lujo de que esa persona trabaje sin recibir una retribución, quedándose en la casa, ¿no? No, pero lo que me refiero es que la retribución por la aspiradora, por el lavado de ropa, sí. Por lo que es el cuidado, por el placer que me da, por el verte crecer, por el querer lo mejor para vos, por el amor que involucra, eso pasa por la gratuidad. Eso nunca puede ser, ¿me explico? Porque creemos que el sostén afectivo de la familia y de todos los vínculos tienen que tener ese componente que justamente la gracia es que es gratis, es que lo hago porque quiero y porque te quiero. Y lo otro, la aspiradora la paso porque alguien la tiene que pasar y la ropa la lavo porque hay que tener ropa limpia. Y eso sí es monetizable, digamos, porque otra persona podría venir a hacerlo y cobraría. Eso claramente es eso sí es un trabajo. Lo entiendo, pero no lo comparto. Porque parece que tiene un foco muy bueno para dignificar aparentemente esa tarea, pero vuelve a rejustificar que el trabajo se hace por dinero. Y entonces lo que hace, expone a todos los demás a algo que va a ser muy duro, que es que las máquinas lo van a hacer mucho mejor por dinero. Pero lo que no van a poder hacer es la parte de gratuidad de las máquinas, la parte humana. Exacto. Entonces, si yo a esta parte del juego, que es el trabajo se hace solo por dinero y no se hace por el amor que tengo, por lo que estoy haciendo, me expongo a algo que va a ser duro, digamos, al principio será lo mecánico, después será lo intelectual, pero el ser humano para mí es una componente que es intelecto, mente y espíritu, digamos, ¿no? Y la parte, si yo me voy a poner solamente en el juego del cuerpo, el robot va a ser mucho mejor. Si me voy a poner solamente en el juego del intelecto, la máquina va a procesar muchas más transacciones por segundo. Sí. Entonces estoy dejando mi lado, donde yo me diferencio y genero valor, para hacerlo en casa o para hacerlo en algunos roles donde pareciera que no fueran el trabajo. No, el estudio lo que nos dice es que los cuellos de botella justamente pasan por ahí. Están los cuellos de botella de percepción y motricidad fina, que son donde las máquinas están teniendo más dificultades por un tema de costo, pero lo van a lograr. Meterse en lugares muy complicados, lo van a lograr. La segunda dimensión de los cuellos de botella es lo que se llama la capacidad creativa, que es la posibilidad de ofrecernos estímulos que realmente nos sensibilizan y que eso difícilmente lo puede hacer una máquina, aunque sabemos que hay máquinas que a partir de cuadros hacen otro cuadro, o a partir de varios capítulos hacen el próximo capítulo de la serie de Friends. Pero bueno, el arte y todo lo que es la originalidad es un cuello de botella a la robotización. Y el tercero, justamente la inteligencia social, pero que se aplica a muchos puestos. Una enfermera, una maestra, son insustituibles. Y evidentemente la tarea implica un nivel de dedicación y de vocación que obviamente hay un componente afectivo. Pero traducido a competencias. Lo que quiero decir es que para la mamá es gratis, porque es en la dinámica familiar, para un amigo es gratis, para mi pareja es gratis, pero sí hay tareas que demandan esa inteligencia social. Hacer una buena negociación implica tener la capacidad de empatizar, percibir qué es lo que el otro está pensando, cómo hago para plantearle, la capacidad de asistir, cómo está un paciente, entenderlo, acompañarlo. Entonces hay muchas profesiones, de hecho son las que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir estos próximos 20 años, que tienen un componente de asistencia, de persuasión y de negociación, que justamente bloquea esa sustitución de las máquinas, porque es ahí donde no van a llegar, por lo pronto.